El día de hoy veremos la Guerra de Reforma, sus causas y sus consecuencias. Recordemos que en el tema pasado vimos que se había elaborado una nueva Constitución Federal en 1857 y esta Constitución atentaba contra los privilegios de los conservadores. Obviamente los conservadores no se iban a quedar contentos y elaboraron un plan que se llama Plan de Tacubaya. Específicamente lo hizo una persona que se llamaba Félix Zuloaga, y en este plan alentaba a no reconocer la Constitución de 1857 y a elaborar una nueva que no afectara los privilegios de los conservadores. Así inició la Guerra de Reforma. Y el presidente de ese entonces, que era Ignacio Comonfort, tuvo que abandonar el país, y según lo marcaba la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía que sustituirlo. En este caso, el presidente era Benito Juárez. Así es que Benito Juárez se quedó en la presidencia, Ignacio Comonfort se fue del país, y así en 1858 inició la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años porque, duró 3 años. Y esta fue la lucha más brutal de nuestro país durante el siglo XIX, es decir, de 1801 a 1900 es la lucha más sangrienta que ha tenido nuestro país, más que la guerra de independencia, más que la guerra contra Estados Unidos o que la guerra de los pasteles. ¿Y cuál es la razón de que haya sido la más brutal? Pues que en esta ocasión no estábamos luchando contra ningún país extranjero, éramos mexicanos contra mexicanos. Y ambos ejércitos, tanto liberales como conservadores, recurrieron a la leva, es decir, reclutaron a la fuerza a personas para que lucharan por su causa, y entonces murieron un montón de personas y todos eran mexicanos. En este periodo de la historia fue la primera ocasión en la que nuestro país tuvo 2 presidentes. Por un lado, Benito Juárez por parte de los liberales y Félix Zuloaga por parte de los conservadores. Es decir, ambos ejércitos, ambos bandos tenían su propio presidente y ninguno de los dos quería dejarse del otro. En este periodo, Benito Juárez hizo unas leyes llamadas leyes de reforma que tenían el objetivo de reforzar lo que ya decía la Constitución de 1857, es decir, de quitarle el poder a los conservadores, en este caso enfocado sobre todo a la Iglesia. Aquí vienen 4 leyes para que nos demos una idea de qué era lo que buscaba esta guerra de reforma. La primera dice que le quitaron las propiedades a la Iglesia, y estas propiedades pasan a ser parte de la nación. La segunda dice que ahora solo el registro civil es el que puede reconocer nacimientos, matrimonios y muertes, es decir, ya no es obligatorio que lo hagas en la Iglesia. La tercera dice que la Iglesia ya no tendrá derecho de meterse en la administración de hospitales, cementerios o establecimientos de beneficencia, porque hasta esta época ellos eran los que se encargaban de eso y obviamente eran los que cobraban, y el dinero que obtenían pues era para ellos, y ahora no, ahora ya iba a ser parte de la nación. Y por último, se ratificaba la libertad de culto, es decir, la libertad de religión. Recordemos que antes de esta fecha, en la primera Constitución venía marcada como religión obligatoria la católica. En 1857 cambió esto y ahora se le daba libertad de culto, pero obviamente como los conservadores no querían eso, en esta guerra se buscaba lograr que al final sí se diera esa libertad de religión. 3 años después, en 1861, vencieron los liberales, de modo que se ratificó la Constitución de 1857 y se le añadieron esas leyes de reforma. Obviamente los conservadores no estaban contentos, pero no les quedaba de otra. Y los liberales pues habían ganado la batalla. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. La situación económica del país estaba horrible. Recordemos que de por sí ya teníamos problemas económicos. Y ahora, con 3 años de guerra, mexicanos contra mexicanos, pues estaba más fea todavía nuestra situación económica. Debido a la leva, es decir, al reclutamiento forzoso, pues el campo, la mina, el comercio estaban abandonados. No había dinero, las deudas eran excesivas y debido a la leva
el ejército era enorme y el ejército lo mantienen los gobiernos. En este caso, México no tenía dinero para pagar un ejército tan grande. No podíamos recaudar impuestos, es decir, estaba muy mal la situación económica y Benito Juárez decidió suspender el pago de la deuda que teníamos con otros países y suspendió el pago a Inglaterra, a España y a Francia. Obviamente, estas naciones no estaban contentas con eso, así es que mandaron barcos a atacar el Golfo de México y cerraron el comercio de México con otros países, amenazando con atacar nuestro país. Obviamente Benito Juárez habló con ellos y les dijo pues que no era que no les pagáramos porque no quisiéramos, sino porque no había dinero para pagarles, y que si bloqueaban nuestro puerto comercial, pues menos les íbamos a pagar porque ¿de dónde íbamos a sacar dinero? Así es que los representantes de Inglaterra y España entendieron la situación, accedieron, quitaron sus barcos, se regresaron a su país, pero Francia no quiso hacerlo. Francia nos declaró la guerra y esta es la segunda guerra contra Francia. La primera fue la Guerra de los Pasteles y esta es una de las batallas más conocidas, que es la Batalla de Puebla. Ocurrió el 5 de mayo de 1862. Nuestro ejército estaba cansado porque acababa de terminar apenas la Guerra de Reforma. El ejército de Francia era uno de los mejores del mundo. Y ante todo pronóstico, nuestro ejército logró vencer al ejército de Francia. Ignacio Zaragoza era el general que comandaba el ejército mexicano y cuando vencimos le mandó a Benito Juárez una carta donde en pocas palabras decía que habíamos vencido y tenía una frase muy conocida que dice: las armas nacionales se han cubierto de gloria, es decir, hemos ganado, hemos vencido, a pesar de que estábamos muy mal, le ganamos al mejor ejército del mundo. Obviamente esto no duró mucho tiempo. Francia reforzó su ejército y poco después logró invadir nuestro país. Pero esa es otra historia. Espero que este tema te haya quedado claro. Nos escuchamos en el siguiente video. Disculpa la calidad. Hasta luego.